Pues muy bien. Yo espero que estemos aprendiendo. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver el tema número 4 el día de hoy. Ya todos tienen su regalito. Eso les va a ayudar a que ahorita puedan estar más tranquilos y se estén enfocando también en las cosas que vamos hablando. Porque yo entiendo, ¿no? Que a veces estoy copiando y pues algunos están copiando y uno está hablando, entonces no estoy poniendo atención. Entonces, yo les recomiendo, tomen nota de, no me quedó claro esto, no me quedó claro esto otro. ¿Sí me explico? Sí. Para poder revisarlo después, porque ya los conceptos ya los tienen por escrito y los vamos a ir leyendo desde aquí, los vamos a ir desarrollando, y yo creo que eso les ayuda todavía, les da un empujón más para allá. Entonces yo quiero insistir en esto, ¿verdad? Que no se abrumen, otra vez, ¿no? Hay muchos términos, hay muchos conceptos que vamos a ir viendo adelante, que dices, bueno, pero es que eso no está en la Biblia. Y me acabas de decir, pastor, que para mí lo que está en la Biblia. Sí, efectivamente, ¿no? Pero está catalogado de alguna manera, está sistematizado para que lo podamos entender y podamos ordenar nuestro pensamiento. Entonces, esto que estamos viendo son solamente fundamentos, son esos bloques que vamos poniendo para ir construyendo un pensamiento teológico, ¿sí? O sea, ir de a poco. Entonces, tranquilo, no está, es que como decía ahorita la hermana Delcy, ¿verdad? Hace un ratito, para mí es que son muchas cosas. Tranquilas, pues no es un examen. Aquí no hay un examen académico, aquí no se le va a dar el título de teólogo o pastor. Miren, si acaso vamos a hacer un diploma al final, al que lleve todos así, y ese va a ser, pero un diploma de este vuelo, miren, así, y así, que va a decir, siervo inútil, ¿no? Y a los que no llegan a siervo inútil, aprendiz de siervo inútil. Lucas 17:10. Sí, entonces tranquilos. A ver, entonces tranquilos, ¿me puedes cerrar la puerta, por favor? Ya como el arca, nadie entra, nadie sale. A no ser de que tenga que salir, ¿verdad? Que no pueda apretar cuerpo ya de plano, pues. Pero bueno, entonces tranquilos con esto, porque solamente vamos construyendo ciertos bloques. Ahora, este tema que vamos a ver son las posibilidades de la teología. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué la teología es posible? ¿Sí? No qué posibilidades tiene. O sea, ¿qué posibilidades tiene de que conozcamos a Dios? Esa es la idea, ¿sí? Hubo un hombre, Ambrosio de Milán, que dijo lo siguiente: ¿a quién concederé mayor crédito tocante a las cosas de Dios que a Dios mismo? ¿A quién concederé mayor crédito? Nadie. O sea, si Dios es el que se da a conocer, ¿quién me puede decir qué maestro tiene un mayor crédito que Dios para conocerlo a Él? Ninguno. Pueden haber buenos maestros, pero ninguno tendrá un mayor crédito que Dios. ¿Alcanzan a ver? Entonces, entendamos esto. Todo lo que yo conozca de Dios es porque Dios me lo mostró. Los medios que haya utilizado Él, eso es asunto de Él, y puede ser a una persona que sea muy instruida, puede ser otra que no sea tanto, y si nos descuidamos, hay un ejemplo en la Biblia que hay una burra hablando. Y miren, si una burra habló, usted y yo tenemos poquitas más posibilidades. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver las posibilidades del conocimiento teológico. ¿Cuáles son esas posibilidades? ¿Sí? ¿Por qué es posible el conocer a Dios? Sencillamente porque Dios ha hablado. Y eso lo hemos visto ya en Hebreos, ¿verdad? Que Dios ha hablado en muchos tiempos, en muchas formas, dice a los padres por los profetas. Es decir, Dios fue hablando en distintos, como en pedacitos, ¿verdad? Dándolo ahí como en pedacitos,
y de distintas maneras, y una cierta generación le habló Dios de una forma, a otra generación le habló de otra, y así. Y poco a poco hubo gente que fue conociendo a Dios. Por ejemplo, el rey David, vamos a llamarlo por poner un ejemplo, el rey David tenía un conocimiento de Dios muy distinto al que tenía Abraham. ¿Sí o no? Muy distinto. Tenía alguna base por ahí, pero era distinto. Fue otro tiempo. Ya para cuando estaba el rey David, bueno, pues ya habían escrituras y ya estaba la ley, ¿sí me explico? Seguían formándose las escrituras, pero ya había una base muy concreta, una base muy sólida, que incluso Abraham no tenía. Pero, sin embargo, aunque no tenía Biblia, Dios se manifestó a Abraham, y a Adán también, ¿sí o no? Hablaba con él. Pero a ver, ¿cómo hablaba? Hablaba con él, la Biblia dice que hablaba con él. Sí, pero ¿cómo? A ver, se le aparecía ahí, se ponía, estaba así como que un fantasma, o era una luz, o no sé cómo, a lo mejor lo escuchaba, en otras ocasiones a lo mejor era algo muy claro que era en su mente, en su conciencia, en su corazón, y yo sé que yo no soy, y Dios aseguró. Ahora, aquí tengo que cerrar un paréntesis, porque muchas veces hay quienes dicen, bueno, así como Dios le hablaba a Abraham, también Dios me habla así. Y la cosa es de que dices, ¿y cómo le hablaba? Bueno, es que tenía revelaciones, sí, pero ahorita ya tenemos las escrituras. Nos ha hablado en muchos tiempos, de muchas maneras, dice, a los padres por los profetas, pero ahora ¿quién habló? ¿Y por medio de quién ha hablado? Por medio del Hijo, ¿sí? El Verbo encarnado. Cristo, mis amados, es la palabra de Dios. Cristo es el Verbo hecho hombre. Entonces, cuando usted ve y Dios dijo, sea la luz, por eso después vemos en el Nuevo Testamento que dice Cristo es el creador. Entonces tenemos que ir tirando esas líneas, ¿no? Pero entonces, otra vez, ha hablado a los hombres, y también Dios ha accionado a lo largo de la historia del ser humano. Es decir, Dios ha intervenido. Dios, cosas que el hombre podía comprobar, cosas que el hombre podía ver y podía comprobar. Estamos aquí. Por eso, mis amados, es que el conocimiento teológico es posible porque el hombre ha sido creado para conocer a Dios. ¿No le dan gracias a Dios por eso? O sea, Señor, gracias. Ahora, tú me creaste para conocerte. Sé que no te voy a conocer del todo, ¿verdad? Porque ya, como ya vimos, ¿no? En Deuteronomio 29 nos dice, las cosas reveladas son para nosotros, pero hay cosas de Dios que no conocemos. Y dice, bueno, ya lo conoceremos cuando estemos en el cielo. A lo mejor algunas cosas, pero ¿quién podrá entender la mente del Señor? ¿Quién podrá? Porque a eso se está refiriendo. Yo puedo conocer a Dios y puedo entender ciertas cosas de Dios porque lo conozco a Él, pero entender la mente de Dios está muy espeso. Entonces sí lo podemos conocer de manera verdadera, ¿sí? No de una manera absoluta, completa, pero lo que lo vayamos conociendo, pues partiendo y dándole gracias de Señor, gracias porque tú, híjole, tú me creaste para que te conociera. Yo quiero conocerte. Entonces fíjense, vean este razonamiento. Si tú me creaste para que te conociera, ¿quién está más interesado en que te conozca, tú o yo? Entonces, flojitos y cooperando con Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces vamos hacia Él. Ahora, en esto podemos decir, ¿verdad?, que la teología o afirmar que la posibilidad
de la teología tiene, pues tiene bases muy, muy concretas, ¿sí? Hay una base de 3 cosas en donde se apoya esto, de cómo voy a conocer a Dios, por qué, cómo puede ser esto, conocer yo el ser humano. Bueno, sí, es que Dios quiere que le conozca, pero ¿cómo lo voy a conocer? ¿Qué elementos tengo para conocerlo? Bueno, ubicamos ya la palabra, pero ahorita vamos para allá. Número 1 es, en la existencia de Dios, ¿verdad? Quien tiene relaciones con el universo, es decir, esa es una base. Dios creó todas las cosas y Dios está vinculado, o todas las cosas están vinculadas a Dios. Hay una relación con Dios. Póngame atención en esto. Esto no quiere decir que todo es Dios, ¿eh? Esa es otra teología. Eso se llama panteísmo. El árbol es Dios, la piedra es Dios, el aire es Dios. Todo es que todo es Dios, ¿verdad? Yo veo a Dios en ti, y veo a Dios en esto, y veo a Dios en aquello, y se oye bien espiritual. Y de repente hay algunos hermanos que, o primos, no sé, ¿no? Pero que tienen unos rasgos panteístas que ahí te encargo. Entonces eso es otro asunto. Dios, o sea, sí, ha creado, ha hecho la creación y tiene relación con la creación directamente, porque Dios la creó y Dios la sostiene. ¿Por qué creen que el sol sigue girando alrededor de la tierra? No es cierto, es al revés. Ya al ratito alguien va a salir con que la tierra es plana. ¿Sí? No, el sol no se mueve, hermanos. Es la tierra la que se mueve. ¿Te fijas que tenemos que poner atención en las cosas que vamos diciendo? O en las que vamos escuchando. ¿Sí? Entonces ahí está el sol, ¿sí? Y pues ahí está la tierra, y hay todo un sistema alrededor del sol. ¿Y quién mantiene dando vueltas a la pelota azul? ¿Y por qué no por qué no va más rápido? ¿Por qué no se aleja? ¿Por qué no? ¿Quién sostiene todo eso ahí? O sea, pero ¿quién sostiene? ¿Quién puso ahí? O sea, si todo está, si hay leyes de entropía, ¿sí me explico? O sea, usted no puede soltar un pedazo de metal allá en la estratosfera y pensar que ese pedazo de metal, y usted le da un empujoncito y que se va a mantener así en esa, o a ver, aquí lo voy a soltar y le voy a dar vuelta y lo suelto, y ahí se va a quedar por los siglos de los siglos. Eso se va a ir, y quién sabe. ¿Y por qué todo lo demás no? Porque Dios sostiene, hay una relación. ¿Estamos aquí? Luego vamos a ver otras cosas, es que ya les iba a decir. Lo otro, ¿verdad? También se apoya la posibilidad de la teología en la capacidad de la mente humana para conocer a Dios y algunas cosas de esta relación de Dios y su creación. ¿Sí me explico? O sea, la mente humana, Dios creó a la mente, creó al hombre para conocerlo. Ahora, imagínense, vean qué terrible ha sido el pecado, hermanos. Pero ¿cómo era el pensamiento? ¿Cómo sería el pensamiento de Adán y Eva antes del pecado, antes de la caída? Puro, bueno, santo. ¿Quién le enseñó a hablar a Adán? O sea, empezó cuando ya lo formó y empezó a ver, o sea, en el momento en que abre los ojos, ahora y ya saben, a ver, ahí tienes toda la creación, ordena todo, ok, y empieza a describir el primer taxonomista, el primer científico. Ahí, Adán ya, este es elefante por la trompa que tiene.
Y tiene unas ovejas así, pero también hay otra variedad de esto, y esto tiene, y funcionan de esta manera, y esto y este va con este, y este va para allá, y este va para acá. Todo eso. Sí. Imagínense, o sea, la mente en full con Dios. O sea, el pecado nos va haciendo más brutos, esa es la verdad. Aumenta el pecado y aumenta la brutez del hombre, ¿sí o no? La novela. O sea, lo podemos ver ahorita con la negación de la verdad, o sea, lo que hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Pero bueno, ya me regreso. Y número 3, en la provisión que Dios mismo ha hecho para establecer contacto con nosotros, es decir, su autorrevelación. Estas 3 cosas son muy importantes. Es decir, Dios creó todas las cosas y tiene relación con ellas. Número 2, Dios me dio una capacidad para conocerlo a Él y cómo funcionan ciertas cosas. ¿Sí? Es decir, llegó a haber gente que no inventó alguna ley, sencillamente la descubrió y la explicó, pero eso ya estaba ahí desde el momento en que Dios lo creó. ¿Me están siguiendo? Porque otra vez las leyes solamente sirven para explicar las cosas, no para crear nada más. Entonces, y número 3, bueno, pues la provisión de Dios para conocerle a Él, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos nosotros para conocerle a Él en pleno? Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia y tenemos aparte al Maestro, al que le inspiró. Está el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Sí? Esto no fue, a ver, Espíritu, no, yo ya no necesito acá, yo tengo al Espíritu Santo. Bueno, ya desde ahí, tache. Porque el Espíritu Santo dice que para eso están los ministerios o los ministros. Entonces ya el que descarta eso, ya descartó al Espíritu Santo. Porque o le crees todo o no le crees nada. Así es sencillo. Seguimos avanzando. Entonces, cualquier posibilidad, ¿verdad? O cualquier ciencia es posible, lo que sea, cuando se dan estas 3 cosas. ¿Sí? Es decir, que haya ese objeto, o esa, en este caso, bueno, Dios no es un objeto, pero hablando de una ciencia, ¿verdad? De la biología. Bueno, pues tiene que haber vida y tienen que haber seres vivientes. Ok, muy bien, ahí está. ¿Y qué más? Pues tiene que haber la capacidad del que va a verlo y el que va a estudiarlo, ¿sí o no? Y número 3, tienen que haber medios para poder observarlo. Tengo que tener el laboratorio, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Tengo que tener los recursos para poder conocer, porque dices, ay, esto me parece que está muy interesante, sí, pero necesito otras cosas, ¿no? Y de repente, yo no sé ustedes, yo de pequeño siempre me gustó mucho los laboratorios, y de hecho yo tenía, cuando niño y más adolescentillo, me regalaron, ahí mis papás tenían todo un juego de química y microscopios, y me gustaba despanzurrar cuanto ustedes se imaginan y ponerlo a ver ahí, a ver, no, pues de que cómo se ven los ojos de una mosca, así como Ciro Peraloca, ¿verdad? Y lo movía y a ver, ay, ojón, ¿verdad? Y así, o sea, me gustaba ver, no entendía muchas cosas, pero podía verlo. Y yo sé cómo se ve unos ojos de mosca en microscopio y las alas de una mosca, y sé cómo son las células, ¿sí?, de la cáscara de la cebolla. Sé la forma que la tiene, porque ya la vi. Hubieron los medios. Y así, o sea, conforme más vamos teniendo esas herramientas, y eso es lo que estamos adquiriendo también ahorita. Vamos formando bloques, vamos adquiriendo herramientas, ya tenemos la palabra de Dios, pero que esto nos ayude a ir más para adentro y conocerlo a Él. ¿Está bien?
James Orr dijo que todas estas cosas, un profesor el de la Biblia, que estas cosas, dice, son correlativas, es decir, necesitan estar las tres. Si apartas, si quitas una de estas tres, ya no vas a conocer. Necesitan estar estas tres. Por eso, mis amados, es imposible concebir a Dios creando al hombre con capacidad para conocerle y luego que no se le revele. ¿Verdad? O sea, es también como con la voluntad de Dios, ¿no? O sea, Dios tiene una voluntad, ¿sí o no? Sí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Ya hubo alguien que dice que sí? Ok. Bueno, ahora, ¿querrá Dios que conozcamos su voluntad o no? Claro. Y provee todas las cosas para que conozcamos su voluntad. ¿Sí? Entonces, por eso dice, es imposible, o sea, es como que no es lógico, ¿sí?, pensar que Dios me creó con la capacidad de conocerle y que Él no se me muestre. Entonces, ¿en qué tengo que descansar para conocer a Dios? ¿En mi capacidad? ¿O en el hecho de que Él desea que le conozca y que Él se va a mostrar a mí? ¿Verdad? Que Él se va a mostrar a mí, que me va a tener paciencia porque sabe que estoy bien tronco, es decir, que estoy bien tronco, ese es del griego, que soy lento y torpe, falto de conocimiento, pero aún así, con todas esas limitaciones, gracias, que podemos tener, Dios quiere que le conozcamos. Así de sencillo. Y por eso les he estado diciendo, no se agobien con que si quiere decir esto y luego es este otro concepto. Son solamente herramientas estos, hermanos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, luego vamos a ver algunas corrientes teológicas, ¿no? Pero por eso hubo una corriente teológica, ¿sí?, que se llamó deísmo. Luego lo vemos con más, pero esto es importante que lo ubiquen, ¿sí? ¿Qué es el deísmo? Bueno, esto surgió en una época del hombre. Deísmo, es de Dios, ¿okay? Pero es una corriente, ahorita van a ver, ¿sí? Hay quienes le dicen la idea peregrina del deísmo. O sea, y esto surge en el siglo XVIII, porque ellos concibieron, fíjense bien, ellos concibieron a Dios, es decir, sí creo que hubo Dios y que hizo toda la creación y que lo hizo como un reloj perfecto, todo funciona, y ya creó el reloj y lo dejó ahí. Ese es el deísmo. Si me preguntan, por ejemplo, un deísta muy famoso, les diría Albert Einstein. Él creía en Dios. Muchos científicos creen en Dios, ¿sí? Y probablemente si tú le hubieras preguntado a Einstein, oye, ¿y qué hago con este problema que tengo? Probablemente te hubiera dicho, pues ora a Dios. No sé para qué, pero tú ora, te vas a sentir más tranquilo, porque Dios ya hizo todas las cosas, las dejó perfectamente en orden, pero ya no se involucra con su creación. Pero sí creo que hay Dios. Esos son los deístas, ¿sí? Nosotros somos teístas, no con D, sino con T, es decir, de teos, ¿no? Allá. Pero ya es Dios, sí, Dios nos creó, sí, todo eso, pero Él está interesado en mi vida, y Él está interesado en que lo conozca, y Él está interesado en cada aspecto de mi vida todos los días. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba interesado en mí. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya me conocía, ya sabía perfectamente todas mis decisiones. Tremendo, ¿no? Ya sabía qué ibas a comer, qué día, qué horas ibas a ir al baño o si no ibas a ir, y cómo iba a estar el asunto. ¿Sí? Pues con razón el salmista, ¿verdad? Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan alto, no lo puedo entender. ¿Sí?
Entonces, otra vez, vamos ahora a los métodos del conocimiento teológico. Que me voy a tomar un traguito con de agua. No, ese ya fue. Los métodos del conocimiento teológico. Bueno, ¿en dónde nos vamos a fundamentar? Bueno, pues como creyentes, la teología con base bíblica constituye, sin lugar a dudas, la máxima fuente de conocimiento que debe iluminar todas las demás. O sea, hay muchas fuentes en donde, y muchas herramientas que tendremos, pero ¿a la luz de qué debemos de ver todas las herramientas? A la luz de la Biblia, no al revés, hermanos. O sea, por ejemplo, está la filosofía. ¿Ves? ¿Está bien la filosofía? Sí. Pero yo tengo que verla y ver las cosas, pero desde el enfoque, o sea, lo que tiene que iluminar a la filosofía es lo que la palabra de Dios dice. Y lo que el hombre ha hecho es ponerlo al revés. Hubo una época en donde prendió la filosofía y con eso quiso iluminar la teología. Y vemos todo lo que hay, o sea, todo lo que hay, así, todos los desgarriates que hay. Desgarriate es del griego desórdenes a tope. ¿Sí me explico con eso? Entonces todo lo demás, a la luz de qué tenemos que verlo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No, pero es que tal cosa, bueno, sí, pero es que no dice eso. ¿Sí? Ay, ahora voy a poner un ejemplo, ¿no? Con los que luego muchas veces se llegan a consolar a gente y está ahí. Ay, bueno, pues qué lástima que ya se murió tu papá, ¿verdad? Y mi más sincero pésame y todo, pero él ya está allá en el cielo cuidándote. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? O el niño, no, es que ya murió, era un bebé, ya murió, pero ya hay un angelito más en el cielo. Pregunta, ¿de dónde rayos salieron esas ideas? No de la Biblia. No de la Biblia. Eso no salió de la Biblia. ¿Sí? No, pero es que allá está y uno así como que y te está viendo, sí, y tu papá o tu mamá te está viendo y se alegra con. Si está con el Señor, no te está viendo y está en una ni ganas de verte. Estoy viendo al Señor, o sea, pues estoy aquí embelesado y la gloria, y tú crees que me voy a acordar de. Ay, y habrá desayunado hoy. Yo espero que se haya levantado. O sea, ya esas cosas, y como esas hay muchísimas. La idea del cielo. Ese es otro invento recaudatorio, el purgatorio, ¿no? Pero así, otra vez, ¿sí? Porque todo eso se le dio paso, pero no está en la Biblia. Y se abrazó ese pensamiento. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿sí? Por ciencia, ¿qué es lo que entendemos? Pues la observación de ciertos hechos y el arreglo que tienen, es decir, el orden. Esa es la palabra que viene en la Biblia, cosmos. Cosmos no es nada más, cuando dice, es que estoy viendo el cosmos, los cielos y todo eso. Sí, pero cuando se refiere al cosmos, es el orden de todas las cosas que Dios creó y cómo las estableció. Ese es el cosmos. Está refiriéndose, cosmos, se está refiriendo a algo muy ordenado, algo muy bello. De ahí es de donde viene la palabra cosmético. ¿Para qué es el cosmético, hermanas? Para que se vean las cosas en orden, ¿no? Ahí para que no. Bueno, ya hasta ahí. ¿Sí? Entonces,
¿verdad? O sea, siempre la ciencia, es decir, está hablando de un conocimiento que es sistemático, de algo que es ordenado, de algo que viste ahorita y lo vuelves a hacer. Y, por ejemplo, si vas a leer la Biblia, y que puedas tener un orden a la hora de hacerlo, ¿sí? Si tienes una Biblia de estudio que puedas ver y sacas y ves cuáles son las referencias, vas a esa referencia, no entiendo esta palabra, la busco en un diccionario bíblico, la busco en esto otro, lo busco en el original y cómo se aplica, y ahí conforme tengas también los recursos, el tiempo y el llamado para hacerlo. Esta palabra, ¿cómo es? Sí, ¿y cómo se usaba? Esta palabra que se dijo aquí, esta expresión, ¿cómo se usaba hace 2000 años? Más al rato voy a compartir algo de esto, pero por ejemplo, cuando el Señor dice, arrepiéntanse todos porque el reino de los... ya es el tiempo, ese tiempo ya llegó, el tiempo, o sea, se ha acercado, el reino se ha acercado, ¿sí? Esa expresión era muy conocida para toda la gente. ¿Por qué? Porque se refería mayormente a una cosecha, y el uso que se le daba en ese entonces era para las uvas, para las vendimias. Entonces ya el reino se ha acercado, o sea, es el tiempo de recoger las uvas, ¿sí? Ya ahorita, no fue ayer, no es mañana, porque ya ahorita tiene que ser, ya empieza eso. Entonces, qué distinto el uso que se le da a una palabra ahorita, a cómo se le daba o cómo se entiende, pero todo eso vamos viendo y nos vamos adentrando y vamos estudiando de una manera sistemática, ordenada. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Entonces, hay dos métodos que son fundamentales o que son principales, que nos ayudan en esa tarea de ordenar las cosas, ¿sí? Y tienen dos aplicaciones aún dentro de la teología, que tienen dos aplicaciones distintas, y ahorita lo vamos a ver con la ayuda del Señor y espero poder terminar, ¿sí? Uno de ellos es el método deductivo y el otro es el método inductivo, ¿sí? Acuérdense, los conceptos, las definiciones ya las tienen, ya se las mandé. Entonces, ¿qué es el método deductivo? Vamos a empezar con ese. Yo no sé cuántos han escuchado o luego esta expresión cuando dicen, no, pues a priori, no puedes juzgar a priori. O sea, es decir, no puedes juzgar el efecto sin conocer la causa. ¿Qué causó eso? ¿Sí? Entonces, ese es el método deductivo. Va de la causa al efecto. Es decir, hay algo que ocasiona que esto ocurra. ¿Sí? Vamos a ver muchos, no solamente métodos, ¿no? Pero bueno, ya no los hago líos, ¿no? Pero ese es el método deductivo. Va de la causa al efecto. A ver, yo empiezo a ver, ya tengo esto aquí, entonces yo puedo ver este efecto. ¿Sí? Así de sencillo. O sea, yo ya puedo ver aquí, voy a poner un ejemplo, ¿no? Entonces como ya va siendo hora, ya va a dar hambre, entonces dices, bueno, yo ya veo todas las mesas servidas, ya está aquí el buffet de las comidas, nuestras comidas favoritas, todas las que ustedes quieran, ya están ahí, ¿sí? Yo veo que ya es la hora, están las mesas, bueno, yo deduzco que ya es el tiempo de comer, ¿no? O sea, ves todo eso y no dices, no, hombre, pues, ahorita vamos a poner una piñata aquí. No, porque estás viendo ya la causa, lo que está ahí, y el efecto va a ser este, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque a partir de una regla general, ¿sí? Procede una aplicación particular. O sea, primero tengo que ver otra vez qué es lo que la causa y después hacia dónde me lleva. Tranquilos, ¿ok?
Eso es nada más que ustedes vean primero que ahí está la causa y está el efecto. Ese es el método deductivo. Y ahorita vamos a ver una aplicación. Y está el método inductivo, que es a posteriori. O sea, ya es lo que está después. ¿Sí? Es decir, que esto va al revés. Esto va del efecto a la causa. ¿Ves? Por ejemplo, llegaste a casa de un viaje en donde tus hijos, tú llegaste un día antes o la noche anterior de lo que les habían dicho a tus hijos de que ibas a llegar, y no estoy dándoles ideas, chamacos, ¿eh? Y tú llegaste un día antes y ves la cocina así, ¿verdad? Un pedazo de jamón pegado en el techo por allá, y ¿sí? Dices, o sea, tú ves el efecto y puedes decir, aquí hubo una fiesta, aquí hubo, pero, y se la pasaron bomba. O sea, todo, o sea, lo que estoy viendo, y luego dices, mira, ándale, y mientras más cosas ves de ese efecto, te puedes ir acercando más a la causa. ¿Me están siguiendo? Ese es el método inductivo. Entonces eso te requiere mucha investigación, eso te requiere mucha comprobación. Pero ya viste algo y das ahí, a ver, es por esto, es por esto. Pero, y otra vez, el deductivo no. El deductivo, ves, esto va a pasar acá. ¿Sí? El inductivo es, ya veo el tiradero, tremenda fiesta, y son unos cochinos además. ¿Sí me explico? Y además todavía puedo deducir más allá. ¿Sí me explico? Y puedes llegar hasta que les llegas al corazón. ¿Y por qué hicieron esto sin pedir permiso? Es una aplicación. Entonces, por ejemplo, ya nosotros viéndolo, vemos la creación y entendemos que hay un Dios creador. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿sí o no? Eso lo hemos visto en Romanos, ahí en el capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Pues toda la creación me habla, ¿verdad? Digo, oye, qué tremendo, hay un orden, hay un cosmos. Miren, me pongo a observar año tras año. Eso quiere decir para ver el movimiento del sol, o de la luna más bien, porque acuérdense que el sol no se mueve, ¿sí? Pero todo acá y tales días, y ya llego, y este es el día más largo de 365 que hay, y este es el día más corto. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no todos los días son iguales? ¿Por qué no todos los días tienen la misma cantidad de luz, el mismo número de horas? ¿Y por qué en este lugar de la tierra es de esta forma y en este otro es distinto? Todo eso estás yendo del efecto hacia la causa. ¿Sí? ¿Está claro eso, hermanos? Entonces, seguimos, ¿verdad? Y bueno, en esencia todas las ciencias físicas dependen de la inducción. O sea, tienes que ver qué es lo que hay y para poder estudiar y qué es lo que pasó. Es algo así como más forense, ¿no? O sea, ya está el cuerpo ahí. ¿Cuántos han visto alguna, aunque sea alguna serie, alguna autopsia? ¿Sí? Y dices, ¿sí? Bueno, pues sí, pues está ahí. ¿De qué se murió? Pues si lo ves así y dices, bueno, pues no sé, si no le ves ningún agujero, si no le ves nada obvio, ¿verdad? Pues si le ves 25 agujeros ahí, dices, pues no sé, pero a lo mejor alguno de estos agujeros lo mató. Pero no fue con todos. ¿Quién sabe? Porque, no, mira, este agujero que tiene acá ya estaba muerto cuando lo tuvo. Y a ver, ¿sí me explico? Y empiezan ahí hasta que llegan a qué causó eso. Pero van del efecto a la causa. Ese es el método inductivo. Entonces, si lo aplicamos a la teología, estos métodos operan así. Nos vamos del inductivo para atrás. El inductivo es más apto, es más eficaz, vamos a llamarlo así, para la teología bíblica.
porque ya lo tenemos ahí. Yo ya sé que es Dios de quien se originó, pero yo necesito examinar, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros ya después de ver, no uno, pero cuando ya vemos el patrón que existe de la ira de Dios contra el pecado, podemos llegar a conclusiones que Dios aborrece, que Dios odia al pecado, por cómo trata al pecado. Pero eso no lo ves en un versículo. A lo mejor lo ves y dices, Dios, sí, pero cuando ya lo ves acá y lo ves acá y lo ves acá, en distintas circunstancias, porque dices, si te quedas en uno, dices, bueno, pero Dios odia el pecado. ¿En qué circunstancia? ¿En qué circunstancia Dios odia el pecado? En cualquiera. O sea, no hay mentiras piadosas. No hay una mentirita blanca. Porque entonces eso sería decir que Dios no aborrece la mentira, o que la aborrece en ciertas circunstancias. Que está bien que puedas hacer una cosa si la circunstancia es esto acá, cuando ya te dijo para el pecado, no. ¿Me están siguiendo? O sea, ¿bajo qué circunstancia es aceptable la fornicación, por ejemplo? Bajo ninguna. ¿Sí? Y muchas veces dicen, bueno, el amor de Dios, tú sabes, y Dios... No. Hay esto. Y tiene sus consecuencias, y esto es así, ya saben. ¿Por qué? Porque yo ya pude ver, yo ya utilicé un método en donde me da la firmeza, ¿verdad? Porque tengo el texto, ¿me explico? O sea, tengo la historia y tengo el texto que lo amarro, lo puedo interpretar y me puedo llevar a la conclusión, esto es así. Entonces, ese es el método inductivo. Ahora, el método deductivo, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? ¿Para qué es conveniente usarlo? Pues esto ya es en la teología sistemática. ¿Sí? Es decir, cuando ya la estás ordenando, pues ya sabes que está ahí. Entonces ya te puedes ir a la causa para ver después ya el efecto. Esto está así. Esto corresponde a tal. Esto corresponde a esto. Esto corresponde acá. Ya vi que, por ejemplo, ¿no? Ya vi otra vez, se refiere al pecado. ¿Ok? Esto corresponde a jamartología. Esto corresponde acá. ¿Sí? Entonces, aquí ya con este sistema, con el deductivo, entonces ya podemos llegar a proponer eso. Porque está esto, podemos llegar a este punto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que, como veíamos hace un rato, ¿no? Bueno, antes de empezar la clase, en la conversación tan rica que hubo, que Dios recibe a los pecadores arrepentidos. Ese es un principio general. ¿Sí? O sea, ¿de qué se trata? De que yo diga, ¿quieres recibir, por ejemplo, que le invitas a alguien, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Y qué es recibir a Cristo? Bueno, es que la Biblia dice que los que le recibieron, entonces ¿lo quieres recibir? Pero antes me tienes que explicar qué es recibir. Bueno, pues tú nada más repite una oración y lo recibo, y no tengo la menor idea de qué me están hablando. ¿Sí? Cuando recibir se refiere a creer en Él. Entonces, por eso, o sea, yo creo, ya me arrepentí. Ese es el principio de la Biblia. Y esto que voy a decir está grueso, pero mejor luego se los digo, porque si no ahorita voy a entrar en otro tema y los voy a hacer un lío más grande. Entonces vemos, ¿verdad? Que Dios, si alguien se arrepiente, ¿qué es lo que hace? Dios lo perdona. Entonces yo puedo concluir, si yo me arrepiento, Dios me perdona. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero ¿qué seguridad tienes? Es que lo dice la Biblia. Así nada más de fácil, ¿no? ¿Alguien les han dicho eso?
ay, sí, ya nomás, ya me arrepiento. Pues no está tan fácil. Cristo tuvo que morir. O sea, no está tan fácil. Para hacer posible esto, Cristo tuvo que morir. Entonces no es de que, ay, qué fácil. A lo mejor puede sonar fácil hacia uno, pero no lo es. ¿Me explico? Porque es un regalo. Entonces, en otras palabras, ay, sí, y no te cuesta nada. No, porque es un regalo, es gracia. La salvación es por gracia, por medio de... Entonces, no sé si quedó claro eso. ¿Sí? Eso, o sea, repito, ya después lo pueden ver con más detenimiento y checarlo, ¿no? Ahí, si hubiera alguna duda. Y le metemos velocidad. En cuanto a... Ay, perdón. Me lo pedí más. Así. Es para que despertaran. Porque ya todos empezaban a decir que sí. ¿Se van a ir al infierno? No. Entonces, miren, cuando ya el conocimiento, cuando ya hubo un orden, cuando ya sí se sistematizó, eso se expresa de dos maneras distintas. Ya vimos que hay dos maneras que esencialmente que nosotros vamos conociendo con respecto al Señor. De una manera deductiva, veo la causa, veo el efecto, ¿verdad? Y la otra, inductiva, ¿verdad? Veo el efecto y puedo, bajo la observación y lo tengo ahí. Y después, si ya lo tengo todo, puedo ordenar todo eso y lo sistematizo. Ok, cuando ya llegué a esto, llego a dos puntos que son muy sencillos, ¿sí? Uno es descriptivo. O sea, puedo explicar, sí, a lo mejor de alguna manera muy sencilla, puedo decir, la ley de la gravitación existe. Pero ¿cómo funciona eso? Bueno, pues es que si tú pones un objeto y lo sueltas, se va a caer. Ya les expliqué la gravitación. Ahora, ¿qué tan rápido? Bueno, sí, pues espérame, ¿no? Ahora, ¿qué tan rápido va a caer eso? Bueno, eso depende. ¿De qué depende? Bueno, depende del peso del objeto, ¿sí? Ahora, la velocidad, ¿cómo va a agarrar eso? Pues depende del peso y depende de la distancia, ¿sí? Depende de qué tanta humedad haya, o sea, en dónde estamos, en la altura del nivel del mar. Todo eso cambia. Por ejemplo, el sonido. Si ustedes vieran qué bronca luego es poder ecualizar un sonido y dejarlo bien, porque todo cambia. Con la humedad cambia, con la temperatura cambia, con el número de personas cambia, y qué tan amplio está, pero aún siendo el mismo espacio, ¿sí? Y esa temperatura que está, ¿por qué de repente está más alta? ¿Por qué está más baja? Todo eso cambia, todo eso altera, aunque sea un poquito, pero todo eso se tiene que entender que todos esos factores inciden. Ok, eso es lo descriptivo, te expone cómo funciona, nada más. Eso es lo descriptivo, ¿sí? Ya lo tengo armado, ahora te voy a explicar cómo es. El otro es el normativo, ¿sí? Y el normativo es el más conveniente dentro de la teología, ¿sí? ¿Por qué? Porque ve todos los factores que hay, es decir, ve los principios, ve las normas, ve los valores, ve o sea, todas las realidades que Dios establece. Y entonces ya nos permite a nosotros poder ubicarlo. No nada más, bueno, pues si te mueres sin Cristo, te vas al infierno. Ya te lo describí.
¿Pero por qué? ¿Alcanzan a ver? ¿Por qué? Bueno, porque así dice la Biblia. No, pero ¿por qué? Y muchas veces, hermanos, nosotros ahí fallamos en esto. Muchas veces nosotros ahí fallamos, que no ubicamos, porque no lo tenemos ordenado. Entonces esto nos ayuda a poder explicar nuestra fe. A ver, pero, ok, sí, ya sé que, otra vez, ¿no? Que si una persona muere sin Cristo, es decir, sin haber creído, pues está en una separación eterna con Dios. No se va a una aniquilación, sino a una separación eterna con Dios. ¿Sí? A una eternidad en donde lo que de Dios va a conocer va a ser su ira por la eternidad. Y no va a ser en espíritu, no va a andar un espíritu ahí, no, va a ser en un cuerpo. Que así como va a haber una resurrección para estar con el Señor con un cuerpo, también lo habrá para una condenación con un cuerpo. Y todos los que se ahogaron acá, todo eso volverá, y el Señor no tiene ningún problema. Entonces empiezas a explicar esto. Eso es lo normativo. Ahí es en donde necesitamos ponernos rudos. Aquí nos vamos a poner duros en esto. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Entonces, bueno, final, ¿sí? La revelación de Dios es como un pozo sin fondo en el que todos los siglos y todas las generaciones irán a beber sin que se agote jamás. Así es y la revelación de Dios es progresiva. Vamos creciendo. ¿Y cuándo se va a acabar? Nunca. ¿Sí? Y seguirá.